acompañan. Bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Muy buen día a todos ustedes, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, la intérprete de lenguas de señas, Gisela, que nos ha acompañado en muchas ocasiones, y lo más importante, a todo el pueblo de Cuba que ha seguido diariamente la información que aquí se brinda y la actualización epidemiológica de nuestro país y del mundo. Hoy, con 3.981 pacientes ingresados en hospitales, centros de vigilancia, unidades de salud, de ellos 774 sospechosos, en vigilancia 2.894 y confirmados. Finalmente bajamos de 600, de 500, de 400 y ya estamos en 313 confirmados, que lo digo con esa satisfacción porque traduce una evolución favorable de la pandemia, ya que se logran un grupo de altas después de cumplir todos los requisitos que están establecidos y el número de ingresos pues es menor en esta ocasión. Ayer se procesaron 6.725 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Estas muestras se procesaron en los diferentes laboratorios de biología molecular que, como ustedes conocen, se ha ido creando y se han ido incrementando en todos los territorios: Santiago, La Habana, Villa Clara, Ciego de Ávila, y posiblemente en los próximos días informaremos de nuevos laboratorios de biología molecular, además de los laboratorios de los hospitales de La Habana, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, los laboratorios de diferentes centros de investigaciones de nuestro país, que todos han trabajado y continúan trabajando fuertemente para procesar el número de muestras para el diagnóstico de COVID que se están procesando y que se deben de incrementar. Como resultado del análisis de esas 6.725 muestras, pues se diagnosticaron 30 personas con la COVID-19 en el día de ayer. Y de esta forma, ya nuestro país acumula 691.743 muestras analizadas, estudiadas, y se han diagnosticado en nuestro país 5.978 personas con la COVID-19. Estamos hablando del 0,86% de las muestras analizadas han sido positivas a la COVID-19. Nuevamente ayer, de todas las provincias, de todos los territorios, se estudiaron muestras para el diagnóstico de esta enfermedad. De Pinar del Río, 138, de La Habana, 3.926, de Mayabeque, 135, de Matanzas, 99, de Cienfuegos, 82, de Villa Clara, 218, de Santi Espíritus, 772, de Ciego de Ávila, 907, de Santiago de Cuba, 178, de Holguín, al disminuir la complejidad epidemiológica, pues 68, de Las Tunas 65, y así pudiéramos mencionar todos los territorios de nuestro país que mantienen y deben de incrementar la vigilancia para el diagnóstico de esta enfermedad en etapas tempranas, en etapas de asintomáticos, como nos está ocurriendo prácticamente desde el inicio de la pandemia. Las 30 personas que se diagnosticaron en el día de ayer, pues todos son cubanos, 19, estamos hablando del 63,3%, fueron contactos de casos confirmados previamente, y en el acumulado
que ese es un dato que es muy importante a la hora de hacer los análisis epidemiológicos, pues el 91,8% de todos los casos diagnosticados en Cuba tienen como antecedente el ser contacto de un caso confirmado. Es el grupo de riesgo donde más importante es el estudio, es el grupo de riesgo donde nuestra población puede tener una participación activa. Digamos, generalmente en Cuba todo se conoce, ¿no? Sabemos que se diagnosticó una persona con la cual hemos tenido relaciones los últimos 14 días y si esa persona lo informa, nosotros nos presentamos porque tenemos mucho riesgo de tener la enfermedad. En el día de ayer, 3 de los 30 casos diagnosticados no se pudo precisar la fuente de infección, aunque se sigue buscando por la importancia que ustedes ya conocen, y con los que se han recuperado, lo que tenemos con estos 3 es un acumulado de 34 que no se ha podido precisar. De los 30 casos diagnosticados ayer, 8 tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país, el extranjero. Por lo tanto, estamos diciendo que de los 30, 22 son autóctonos y 8 son importados. Son términos epidemiológicos, pero que nuestra población lo maneja con mucho detalle. Y con estos 8 que se diagnosticaron ayer, se acumulan 455 que tienen como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Llegaron a Cuba infectados, lamentablemente, se aislaron, no tienen contacto con sus familiares, hasta tanto no cumplan la cuarentena y se haga el estudio del PCR, que muchas veces, a veces yo leo los comentarios, ¿no? A veces no, estoy obligado a escucharlo. Y me dice, bueno, ¿y por qué tiene tantos contactos si no tuvo relaciones con su familia, si no fue del aeropuerto? Es que él venía en un avión con otras personas. Él se montó en un transporte, un transporte oficial, pero ahí puede haber tenido contacto con los mismos de afuera que venían en ese lugar. De ahí salen los contactos, que también se estudian en estos casos. 17 del sexo femenino, 13 del masculino, y se mantiene el sexo masculino sin grandes diferencias, siendo el 51,1% y el sexo femenino el 48,9%. 19 de los 30, 63,3%, estaban totalmente asintomáticos en el momento que fueron diagnosticados. Y en el acumulado, el 61% de los confirmados en Cuba han sido totalmente asintomáticos. Si evaluamos los últimos 15 días, este porciento se incrementa al 67,3%. Yo nada más que doy estos detalles para darnos cuenta de lo importante que es el pesquisaje de esto, incluso en personas que no tienen nada, y nos los tropezamos, personas que dicen, pero ¿por qué me van a aislar? ¿O por qué me van a estudiar si yo no tengo ningún síntoma? Y es una característica, una mala característica de esta enfermedad. Menores de 20 años se diagnostican ayer 2, y con esto se acumulan los 2 en edades pediátricas, o sea, de 18 y menos, y con esto se acumulan 668 niños, jóvenes, adolescentes, que han sido confirmados con la enfermedad en nuestro país. El 92,8% de ellos ya de alta, ya recuperado, con una evolución que nunca dejo de recordarlo, no exenta de peligro, no exenta de complicaciones, pero que generalmente es más favorable que en las personas adultas. De 20 a 39 años se diagnosticaron 10, de 40 a 59, 14, y de 60 y más, 4. Por provincias y municipios, vamos a ver. Por provincia de Santi Espíritus, 14, de La Habana, 9,
de Granma, de La Habana 9, de Matanzas 1, de Santi Espíritus 1, 14, como dije anteriormente, de Artemisa 1, de Holguín 1, de Granma 2, de Santiago de Cuba 1 y de Guantánamo un caso. Ahora, que también es interés de la población. Hay veces que me han dicho que por qué no damos la dirección. Y bueno, porque es que no está establecido, ¿no? Problema de ética. Por municipio, Artemisa tiene un caso que es importado del municipio de Bahía Honda. La Habana tiene 9 casos, uno de ellos importado, 4 de regla, 2 de San Miguel de Padrón y precisamente de este municipio es el paciente que se diagnosticó ayer importado. De Guanabacoa 1, de Arroyo Naranjo 1, de Habana del Este 1. El caso que se diagnostica en Matanzas en el día de hoy, en el municipio de Matanzas, es un caso importado. En el caso de Santi Espíritus, los 14 pacientes que se diagnostican son 10 de Santi Espíritus, Trinidad 3 y Cabaiguán 1. Se dan cuenta que es una provincia que, aunque se trabaja muy duro, como siempre yo reitero, pero que de todas formas mantiene una complejidad epidemiológica que van a resolver. El paciente que se diagnostica en Holguín es un caso importado del municipio de Cacocún. De Granma, los 2 casos que tiene son importados, Cautocristo 1 y Bayamo el otro. En Santiago de Cuba, el paciente que se diagnostica de Mella es importado y es de Mella. Y en Guantánamo, el paciente que se diagnostica es importado y es del municipio Guantánamo. Fíjense, porque el que oye, no, de Granma, de Santiago, de Guantánamo, digo, ahora sí se está complicando el país, pero realmente son personas que acaban de llegar del exterior, no han ido a sus territorios y por lo tanto no tiene que ver con transmisión en nuestro país. Por lo tanto, son casos importados. Eso hace que la tasa hoy de Cuba sea de 4,93, inferior a la que tuvimos ayer, que fue de 5,28. Por provincia, la tasa más elevada sigue siendo de la provincia de Ciego de Ávila, aunque es inferior a la del día de ayer. Es una tasa de 43,47. Le sigue en segundo lugar Santi Espíritu, que se incrementa en comparación con la del día de ayer a 33,48. Ahora, La Habana, Mayabeque y Matanzas, los 3 tienen tasas inferiores al día de ayer. La Habana con 8,71, Mayabeque con 0,52 y Matanzas con 1,39. Reitero, son tasas inferiores a las del día de ayer. Artemisa con 0,58, Pinar del Río con 0,51 y Villa Clara con 0,26, pues tienen tasas similares a las que presentaron en el día de ayer. Y Camagüey, Holguín, Cienfuegos, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos autóctonos desde hace más de 15 días, más de un mes algunas, más de 2 meses y hasta más de 3 meses. Ese es el comportamiento de la pandemia en nuestro país. De esta forma, y resumiendo, de los 5.978 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, activos, ingresados, 313 es el 5,2%, de ellos el 98,4%, o sea, 308, tienen hoy una evolución clínica estable, aunque estén ingresados. Lamentablemente, hemos tenido en Cuba hasta el día de hoy 123 fallecidos, ninguno en el día, y eso hace que Cuba tenga una letalidad de 2,05%
contra la letalidad del mundo, que es de 2,89%, y la letalidad de las Américas, que todavía es superior, 3,30%. Recordamos siempre los 2 evacuados al principio de la pandemia. Ayer un dato muy positivo: 100 altas se dieron en nuestro país de pacientes que estaban ingresados, confirmados con la enfermedad, ya se negativizó su PCR, ya desde el punto de vista clínico no tienen sintomatología y se incorporan a hacer la cuarentena, el ingreso domiciliario por un periodo en sus domicilios. Las altas que se dieron ayer son de La Habana 24, de Matanzas 1, de Santi Espíritu 14, de Ciudad Ávila el número mayor, 61 altas se dieron ayer. Y con estas 100 altas pues se acumulan 5.540 pacientes. El 92,7% de todos los que han tenido la pandemia en nuestro país, que se han recuperado, se encuentran en sus viviendas. Tenemos 4 pacientes en estado grave, en hospitales de aquí de La Habana, en hospital de Villa Clara y en hospital de Camagüey. Y un paciente crítico en el hospital de Villa Clara. 3 pacientes, este comportamiento de los graves y críticos en el día de hoy, pues se produce al incorporarse 3 pacientes al estado de grave, de aquí de La Habana, o sea, en Hospital de La Habana y en Hospital de Camagüey. Y uno de los pacientes graves que teníamos en el día de ayer tuvo una evolución favorable y pasó al estado de cuidado aquí en un hospital de La Habana. Por último, aprovechamos y utilizamos los gráficos que siempre nos elabora el equipo de investigadores presidido por el profesor Raúl Guinovar, decano de la Facultad de Matemáticas de La Habana, y que nos permite ver cómo cerramos la semana. Estos son la distribución de los casos activos en Cuba desde que comenzó la epidemia. Fíjense que la primera fecha que ahí aparece desde el 11 de marzo, los primeros casos. La curva roja, aquella que se va para arriba, es el escenario más crítico, la verde la media, la azul el favorable, y fíjese cómo el comportamiento ha venido quedando por debajo, o sea, de una manera positiva por debajo. Los puntos negros son el reporte de activos que vamos teniendo cada día y que ustedes ven que ha como que mantenido una meseta ahí, en ocasiones sube, después baja, pero ya en los últimos días con una tendencia a la disminución. Este es los pronósticos que hacen ellos con análisis matemático, teniendo en cuenta las acciones que se realizan y que permite hacer este pronóstico. Si vemos esto mismo, pero durante el mes de agosto, pues realmente no hay cambios muy significativos. Se ve cómo se mantiene con una meseta en un periodo y ya en los últimos días una disminución de los casos. Y por último, cómo ha sido el comportamiento de los estimados de casos confirmados. Es la curva que va por arriba, que es la morada, que ahí se van poniendo lo acumulado. Ahí el último dato es de 5.948. Por debajo está el estimado de alta, que se van reflejando en la curva las que se van realizando. La última es de 5.440 y, como he explicado otras veces, el propósito es que estas curvas vayan más o menos paralelas, de forma tal que, porque si en un momento determinado sube mucho los confirmados y las altas son pocas, pues quiere decir que hay un balance negativo en este sentido. Y en la parte de abajo, la curva roja es el estimado de activos, que fíjense que con el comportamiento que hemos tenido en los últimos días, pues va disminuyendo. Reitero, llegamos a estar en 600, 500, 400,
y ya estamos en 300 los activos. Y por debajo, la negra, el estimado de fallecidos, que como ustedes conocen, va teniendo un comportamiento favorable, aunque reitero, siempre lamentamos los que hayan fallecido. Y en septiembre, hasta el día de hoy, pues hemos tenido un solo fallecido, lo cual da una tasa de letalidad, o una letalidad en este mes, de 0,32. Una de las más bajas que hemos tenido, la más baja que hemos tenido, una de las más bajas que hemos tenido en los últimos, en el comportamiento de la pandemia. Esta es la situación de Cuba. Mañana el pueblo se prepara para todas las medidas que se han ido informando con la incorporación de las provincias a la nueva normalidad, las que están en transmisión autóctona limitada, pues con las medidas que le corresponden como tal, y las que están en fase 3 de la etapa de recuperación, pues también con las medidas que le corresponden para ese periodo. Esta es la situación de Cuba. Trabajamos, seguimos trabajando, contamos con la participación del pueblo, sabemos que va a tener un papel activo. No podemos dejar que se nos vaya de la mano lo que con tanto sacrificio de nuestro gobierno, de nuestro partido, de nuestra economía, de nuestros trabajadores de la salud, pues se ha ido logrando. Que ese aplazo de las 9 se convierta en cumplimiento de las medidas. El mundo realmente se está haciendo un poco difícil, o siempre ha sido difícil, pero bueno, se esperaba que para esta fecha, con los adelantos científicos, con todo lo que se conoce, pues tuviéramos unos mejores indicadores. Se mantienen los 185 países, pero ayer se confirmaron 358.567 personas con la COVID-19. Ya mañana estamos por encima de 37 millones. Hoy estamos en 36.941.677 casos confirmados. Pero ya esta mañana yo veía algunos sitios oficiales de la Organización Mundial y demás que dan un corte ya hoy al amanecer y ya estábamos por encima de 37 millones. Ayer lamentablemente fallecieron otro número grande de personas, 5.966, casi pudiéramos decir que 6.000 personas fallecieron ayer, y la cifra acumulada es de 1.068.944 fallecidos, con una letalidad de 2,89. La región de las Américas, que sigue siendo epicentro de la pandemia, que aporta el 48,32% de todos los casos del mundo, pues ya con diagnosticar ayer 130.900 personas con la enfermedad, pues ya acumula 17.952.981 casos confirmados. Fallecieron igualmente un número importante de personas, 3.105, y con este número pues ya se acumulan 590.152 fallecidos con la enfermedad. Esto da una letalidad superior a la de las Américas, de a la del mundo, 3,30%, y Cuba, con la letalidad que presenta, pues realmente se ocupa de 2,06%, pues ocupa la posición número 21. Por países, lo de mayor afectación en el mundo se mantiene Estados Unidos, ya con 7.664.676 casos confirmados y 213.787 personas que en los Estados Unidos de Norteamérica han fallecido con esta enfermedad. La India, que esta mañana se decía que ya prácticamente está llegando a los 7 millones o ya pasó los 7 millones, pues
cerró ayer con 6.979.423 personas y 107.416 fallecidos. Brasil, con más de 5.056.000 casos y un número importante de fallecidos, 149.639, y Rusia, en cuarto lugar, con 1.272.238 y 22.257. Estos siguen siendo los 4 países del mundo con una mayor afectación por la pandemia en cuanto al número de casos y en cuanto al número absoluto de fallecidos. Ya la región de las Américas tampoco tiene cambios importantes. Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, México con una letalidad muy alta, 10,31, Chile, Ecuador también con una letalidad alta, en este caso de 8,35, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Costa Rica, y Honduras, son los 15 países de las Américas que mantienen una mayor afectación por la pandemia. Y Cuba, con los 5.978 personas que se han diagnosticado, pues ocupa la posición número 21. Hasta aquí nuestra información, en una forma resumida, porque esto es mucho más complejo, ¿no? La situación del mundo, la situación de nuestro país, a lo que nos enfrentamos y a lo que todos los cubanos vamos a combatir. Héctor, ¿qué queda ahí? Por mi parte hemos terminado. Sé que tiene algunas precisiones que hacernos. Bueno, las precisiones. Como se ha venido informando, esta es nuestra última conferencia diaria por el momento. De todas formas, se va a mantener una conferencia nuestra. Se plantea que todos los viernes, una vez por semana, sobre la situación, la actualización de la situación epidemiológica. O sea, se va a dar un resumen semanal con toda la información, con la misma información, y nuestra población va a tener esta oportunidad. Van a descansar de mí, pero de todas formas se va a publicar todos los días el parte en los sitios web, en las cuentas oficiales del MINSAP, que nuestra población accede, conoce, y se va a publicar la situación actualizada diariamente. O sea, no va a faltar la información que se brinde a nuestra población todos los días, con prácticamente la misma información que brindamos aquí, y que va a permitir que nuestra población, que ha adquirido esa cultura, eso es una cultura que ha adquirido el pueblo cubano, pues esté al tanto de lo que está pasando y pueda prepararse muy bien. Y hoy nosotros, bueno, me decían los compañeros en la mañana, esta es la conferencia número 208 de días consecutivos. Comenzamos el 17 de marzo, este equipo que está aquí, Isela en muchas ocasiones, Lázaro Manuel en otras, Abdel, Pepe Mejía, nos han ido acompañando y han ido facilitando las intérpretes y los intérpretes de lenguas de señas que nos han acompañado y han hecho posible esto. Por último, agradecer las muestras de afecto que personalmente me han dado las personas, valga la redundancia, cuando nos encontramos en diferentes lugares, y que también han hecho pública en ¿cómo se llama, Georgina? En las redes, ¿no? En las redes que han permitido un agradecimiento de la población. Mi agradecimiento a todos, Georgina y sus muchachitas, como siempre decimos, que nos han acompañado siempre en esta conferencia. Muchas gracias y seguimos en combate. Entonces nos despedimos hasta el próximo viernes. El agradecimiento para usted y por supuesto para todos los que nos acompañan. Devolvemos la señal a los estudios centrales.